Miriapods. Dando voz a las ideas. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Juanra, Lucas, hoy soy yo la que hace la pregunta. ¿Dónde estamos? He querido sorprenderte en este último episodio de la temporada, ahora comellas. Y como vamos a hablar de índices, esta vez soy yo el que te ha traído a su lugar de origen. ¿A una biblioteca? Claro, mira, estaba dándole vueltas a cómo podía sonar un índice. Los primeros que se me han venido a la cabeza son los índices de los libros, que tienen ordenado el contenido en capítulos y te dicen en qué página están. Lo mismo que los índices bibliográficos que maneja aquel señor de allí. Sí, perdón. Ya sé que me vas a decir que no vamos a hablar de estos índices, pero luego imaginé un montón de economistas y financieros calculando índices, como si no hubiera un mañana, y se me volvió a venir a la cabeza la imagen de una biblioteca muy concentrada, muy sesuda. Pues seguro que esos economistas tan concienzudos guardan silencio cuando van a la biblioteca. Juanra, vámonos a otro sitio donde se puede hablar de índices con más tranquilidad. Aquí, ¿esto no es un procesador? Exactamente, Juanra. Aquí es donde se calculan los índices. Tenemos cada vez más datos y se nos ocurren cada vez más formas de relacionarlos para intentar entender qué pasa. Los datos aislados y en valores absolutos no nos dicen nada, no nos indican nada. ¿Un salario de 2.000 euros es mucho o es poco? Va a depender de lo que pueda comprar con ellos, de los precios de mi cesta de la compra. ¿Y una deuda de 1.000.000 de euros es mucho o es poco? Va a depender de mi capacidad de generar ingresos, de si los debe una sola persona, una empresa o todo un país. 1.000 billones de euros, un PIB, ¿es mucho o es poco? Pues también va a depender del número de personas que vivan en ese país. Y no solo de eso. Dependerá de cómo esté distribuida esa riqueza entre todas esas personas, entre sus habitantes. No tiene mucho sentido ser el país más rico del mundo si la mayor parte de tu población no recibe asistencia sanitaria o es analfabeta. Por eso creamos índices, Juanra, para relacionar unos datos con otros y saber si ese número es mucho o poco. Y una vez tenemos el índice, nos encanta ver cómo evoluciona en el tiempo, si hay cambios. Por eso, aquí se cocinan los índices, pero realmente los datos se generan aquí. ¿Aquí? Aquí justamente se generan los datos, Juanra, en la realidad, en el mundo en el que nacemos, nos educamos, trabajamos, generamos riqueza, compramos, pagamos impuestos, nos ponemos enfermos. Es la propia economía, entendida como la forma en la que se organiza una sociedad, la que va a hacer que los datos sean unos u otros, que indiquen bienestar o no. En Así funciona esto, ya hemos hablado de algunos índices económicos, ¿no? El propio IPC cuando hablamos de inflación, o el IBEX cuando hablamos de la bolsa. Pues los vamos a repasar y vamos a ver unos cuantos más, como el índice de Gini o el Big Mac. ¿Big Mac? El Big Mac, ahora lo veremos. ¿Eso no es una hamburguesa? Es una hamburguesa también, y un bueno. índice. Vale, Te puedes comer el sí. índice. Todos tienen el mismo objetivo, Juanra: traducir números, datos económicos, a la situación real de las personas que conforman una economía. Y además de este fin tan loable, pues es que no hay economista o financiero al que no le guste hacer números, calcular ratios, medias ponderadas, tasas de crecimiento. Ay, creo que empiezo a marearme. Así funciona esto de los índices. Decías que los índices relacionan datos para poder entender la situación de la economía. Para poder entenderla y seguir su evolución, que también es muy importante. Con ellos queremos saber la riqueza que se genera, si aumenta o no y cómo se distribuye. Como te comentaba, no solo quiero tener el dato. El dato en sí no me dice nada si no lo puedo comparar con otro dato. Bien el mismo dato en otro momento del tiempo, o bien con otro dato que me dé idea de la dimensión del dato en sí. Espera. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Vale. Empiezo de otra manera. Por favor.
Empiezo de otra manera. Vamos a ver primero indicadores macroeconómicos y me explico. Gracias, Ana. Venga, vamos a empezar por el Producto Interior Bruto, el PIB. Mide la riqueza de un país, el tamaño de su economía, teniendo en cuenta el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producen en el interior de ese país, desde clases de pintura a camiones, pasando por manzanas. A mayor valor se entiende que más riqueza genera un país. El PIB nos va a servir para hacer, multitud de índices. Vamos a coger un dato, ¿vale? Por ejemplo, la deuda pública. Y lo vamos a relacionar con el PIB para que veamos su utilidad. Todos los datos que te voy a dar son de 2022, redondeados, ¿vale? Para tener una idea, sin complicarnos mucho. La deuda pública en España, ¿vale? Que es todo lo que debe el Estado español en forma de letras del Tesoro, bonos, obligaciones, es de 1,5 billones de euros. Billones de los nuestros, no de los americanos, de millón de millones. Así a bote pronto, ¿qué te parece la cantidad? Bien, hace que mi hipoteca no sea para tanto, pero efectivamente no sé si es mucho o es poco. No sé, ¿qué deuda pública tiene Alemania, por ejemplo, que es con quien solemos compararnos? Pues Alemania tiene 1 billón más de deuda pública que nosotros, 2,6 billones de euros. Sin embargo, esto sigue sin decirnos nada de la economía española ni de la alemana. Igual que si tu hipoteca es de 100.000 o de 500.000, no. Pues tampoco nos... Ya, claro, no es lo que deba, sino lo que gane, mis ingresos. Eso es, para un país, para una economía, pues lo mismo. El PIB en España supera los 1,3 billones de euros, mientras que el de Alemania es casi 3 veces mayor, 3,9. Y ahora podemos valorar un poco más el dato de la deuda pública, creando un índice que la relacione con el PIB, lo que te contaba antes. ¿Cuánto debe un país respecto a lo que produce? En el caso de España, la deuda es un 113% del PIB. Debemos 1,5 billones y cada año generamos 1,3. Así que venimos a necesitar un año completo de producción en España, más mes y medio, para poder pagar todo lo que debemos. Eso sin gastar nada, claro. Sin embargo, Alemania, aunque su deuda es mayor que la nuestra, solo supone un 66% de su PIB. Antes de llegar a agosto, con su producción de un año, tendría su deuda saldada. Vamos a seguir con el PIB, Juanra. Y vamos a coger un país que tiene un Producto Interior Bruto muy similar al de España, que es México. También produce 1,3 billones de euros en un año. Claro, podemos considerar entonces que la riqueza es la misma, que las economías son similares. No exactamente, Juanra, porque vamos a crear otro índice, el de renta per cápita, un clásico, para poder comparar las dos economías que en valor parecen iguales, pero luego ya veremos que no lo son. La renta per cápita lo que hace es dividir el PIB, esa riqueza, entre el número de habitantes de un país, los que han generado realmente esa riqueza. En España residimos 47 millones y medio de personas, mientras que en México viven casi 127 millones. Como resultado, la riqueza por habitante en España es de 27.900 euros y en México de 10.600. ¿Y en Alemania, ya que lo veíamos? Pues la renta per cápita es de 42.600 euros, el resultado de dividir esos 3,9 billonazos de Producto Interior Bruto entre casi 84 millones de habitantes. Como curiosidad, Juanra, el país con mayor renta per cápita del mundo es Mónaco, en el que sus 36.700 residentes tocan a casi 200.000 euros de riqueza por cabeza. Pero este índice no solo nos sirve para ver a cuánto tocamos como indicador de bienestar, sino también de productividad, cuánta riqueza es capaz de producir de media cada uno de sus habitantes. Bueno, pero las medidas tienen su trampa. Si yo me como 2 huevos fritos y tú ninguno, de media nos hemos comido uno cada uno, pero tú sigues con hambre. Pues un poco, Juanra. Efectivamente, la renta per cápita es una medida que nos permite comparar mejor las cifras entre países, por ejemplo, pero no es un indicador como tal de bienestar social o de calidad de vida, precisamente por lo que tú dices. Nos dice a cuántos huevos tocamos cada uno, pero no quién se come cada huevo. No recoge la desigualdad, cómo está distribuida la renta entre la población. Tampoco tiene en cuenta cómo se produce esa riqueza, si con industrias altamente contaminantes o con mano de obra explotada, y eso forma parte del bienestar social de un país. Así que vamos a crear otros índices que nos ayuden a valorar el bienestar, como el índice de Gini, que lo calcula el Banco Mundial y su objetivo es precisamente ver cuánto se aleja la renta real de las personas de esa renta que sería como matemáticamente equitativa, como puede ser la renta per cápita. Utiliza una serie de curvas en las que, digamos, va ordenando a todas las personas de menor a mayor renta y compara esa renta de cada uno con la renta per cápita.
Cuanta más desigualdad haya en un país, pues más alejadas van a estar las rentas de las personas más pobres de esa renta media per cápita, ¿no? Y más desigualdad habrá. En el extremo de máxima igualdad de ingresos, el índice de Gini sería 0. No habría diferencia entre las rentas reales por persona y la división del PIB por persona. Y en el extremo de máxima desigualdad, el índice valdría 1. Con los datos actuales, y no son de los mismos años para todos los países, el país donde los ingresos están peor distribuidos en el mundo es Sudáfrica, con un índice del 0,66, y en el que mejor distribuidos están es la República Eslovaca, que tiene un 0,23. En general, se considera que un país con un valor por encima de 0,40 tiene una desigualdad severa. ¿Y cómo están nuestros 4 países en el índice de Gini? Pues en España estamos en el 0,34, con países como Australia o Luxemburgo. Alemania tiene un 0,32. Mónaco ni siquiera lo tiene calculado. Y México, y México tiene un 0,45. La media europea es del 0,30. Así que la mayor parte de los países más equitativos del mundo está en Europa. Decía lo de Mónaco porque es evidente que viven muy bien en general, en fin, y que debe haber lo de la desigualdad, seguramente... Será como más relativa, sí, ¿no? Que en vez de 200.000 pues tienes 180. Bien, estos índices, este índice en concreto, el Gini, me habla de cómo la economía de un país afecta a las personas, pero solo con la distribución de la renta no puedo saber cuál es el bienestar. Como has dicho antes, la contaminación que redunda en la salud de sus habitantes es también un indicador de bienestar, o también lo es, no sé, la situación política. Y no sé qué cifras tendrá Ucrania, pero no creo que refleje en estos momentos el bienestar de sus habitantes. Ya sabes que las cifras van con un poquito de retraso y en cualquier caso, por eso los economistas hemos seguido haciendo números, aunque los números nunca recojan al completo esa realidad. En concreto, un economista y filósofo llamado Amartya Sen, Premio Nobel de Economía y Princesa de Asturias, ha dedicado su carrera a evaluar teorías del desarrollo humano, del bienestar y de la riqueza, y precisamente propone incluir bienes como la libertad o la justicia en nuestros cálculos. Él es uno de los inspiradores del Índice de Desarrollo Humano que calcula la ONU desde 1990. Este índice se apoya en 3 patas para valorar una economía: riqueza, salud y educación. La riqueza ya hemos visto cómo se mide. La salud la va a medir con la esperanza de vida. ¿Cuántos años puede esperar vivir de media una persona por el hecho de nacer en un país? Claro, al final la esperanza de vida está muy relacionada con las medidas de salud pública que se lleven a cabo en un país. No solo por el sistema sanitario que tenga, como ya vimos con el doctor Abarca, sino también por su medio ambiente, su estilo de vida, lo que llamamos salud 360. Los economistas empiezan a ocuparse ya, por ejemplo, del cambio climático, que es un problema de salud realmente severo. Veo que tienes por aquí que la mayor esperanza de vida la tiene Japón con 86 años. España está quinto con 83 años y medio, muy por encima de la media mundial de 70-73. La menor esperanza de vida la tienen en el continente africano, unos 58 años. ¿Y la tercera pata, Ana, la educación? Pues la educación se mide con más índices. La tasa de alfabetización de adultos, cuántas personas de cada 100 son capaces de leer o escribir a partir de una edad en un país, las tasas de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, cuántos años dura la educación obligatoria. Lógicamente, a mayor alfabetización, más alumnos matriculados y más años de educación, pues mejor puntuación tendrá un país y también se le supone mayor desarrollo y bienestar. Y con estas 3 patas, la ONU calcula este índice de desarrollo, en el que Noruega puntúa un 0,96, suele alternar su mejor posición con Suiza, y Sudán pues solo un 0,38. La ONU va a dividir a los países en 4 categorías: desarrollo muy alto, alto, medio y bajo. España y Alemania pues están en el grupo muy alto, España con un 0,90. México estaría en el grupo alto con un 0,76 y de Mónaco no hay datos calculados por la ONU, pero hay como datos en paralelo que estiman que su índice es superior a 1. Hay otros índices para medir el bienestar que tiene la gente en una economía, como el índice de pobreza, el de desarrollo relativo al género o el de la paz global, que ha empeorado en los últimos años. Este índice tiene en cuenta el número de muertos en conflictos internos o externos en un país, su índice de criminalidad, el número de desplazados,
Y el último índice, aunque no parezca muy económico, concluye que la paz está relacionada con niveles altos de ingresos y educación, con niveles altos de transparencia en las administraciones y con países pequeños integrados en bloques con otros países, como la Unión Europea, por ejemplo, o la OTAN. De los que se tienen datos, el que peor puntúa es Afganistán, seguido de Siria y Sudán. Estos datos, claro, son previos a la guerra de Ucrania. Y Ana, ¿no tendrás por ahí un índice un poco más, no sé, simpático? Claro que lo tengo, Juanra. ¿Es acaso que los economistas es gente aburrida o así? No. Mira, te voy a proponer uno más conocido y dos más desconocidos y con perspectiva de género. Uno de los indicadores de bienestar de un país es el poder adquisitivo de las personas que viven en él. Otra medida de riqueza, si quieres. Y ya sabemos que la inflación es el mayor enemigo del poder adquisitivo. Cuanto más suban los precios, menos bienes o servicios podré comprar con la misma renta. Ya vimos en la primera temporada cómo se calcula la inflación con un índice. Sí, el índice de precios al consumo, el IPC, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, construye una cesta de la compra promedio de los hogares de España, eso me lo enseñaste al principio, con productos que van desde alimentos a vivienda o restauración, y cada mes recoge el precio de esos productos. Recuerdo que más que interesarnos el valor de esa cesta, su coste, lo que nos interesa es su valoración. ¿Cuánto sube o cuánto baja el valor de esa cesta? Espera. No solo quiero tener el dato en sí no me dice nada si no lo puedo comparar con otro dato. Bien el mismo dato en otro momento del tiempo, o bien con otro dato que me dé idea de la dimensión del dato en sí. Me sigue pareciendo la parte contratante. Que no, Juanra, que ya tiene sentido. Creo los índices para dimensionar un dato, bien comparándolo con otro, como la deuda pública respecto al Producto Interior Bruto, o bien para ver su evolución en el tiempo, como el IPC. Bien, a ver, Ana, ¿la parte divertida cuál es? Vale, la parte divertida es que nuevamente solo conocer la inflación de un país, aunque siga su evolución temporal, tampoco me dimensiona la inflación como tal. Y quiero poder comparar con otros países. Puedo hacerlo simplemente comparando los números, como hasta ahora, o puedo hacerlo de manera empírica, práctica, y así nace el índice que antes tanto te llamaba la atención, el índice Big Mac. Pero es que ese es el nombre de una hamburguesa. ¿Hay un índice así que se llama como la hamburguesa? Exactamente, Juanra. La revista Economist es la creadora de este índice. McDonald's está implantado en 120 países del mundo y la hamburguesa es exactamente igual en todos ellos. Así que su precio, tras aplicar el tipo de cambio de la moneda del país respecto al dólar, no me digas, nos dice Perdona, mucho. Estoy todavía... Bien, disculpa, sí. Pues ese precio nos dice mucho de la economía y del poder adquisitivo de ese país, además de comprobar lo apreciada o depreciada que está su moneda respecto al dólar. Y el Big Mac más caro te lo puedes tomar en Suiza, donde en enero de 2023 pagabas $7,26 por uno. No está mal, ¿eh? En enero de 2022 costaba $6,98, así que ha subido un 4% en ese país. En la zona euro su precio medio es de $5,29, casi un 7% más que el año pasado. Esto, Juanra, no significa necesariamente que McDonald's haya subido los precios del país que sea. Puede ocurrir también que la moneda de ese país se haya depreciado y que el Big Mac cueste lo mismo en euros, por ejemplo, pero que esos mismos euros me cuesten más dólares. Curiosamente, en Estados Unidos, el Big Mac ha pasado de costar $5,81 en 2022 a costar solo $5,15 en 2023. ¿Y el más barato, Ana? Pues el Big Mac más barato te lo tomas en Reino Unido, $4,67. Y ha bajado, porque en 2022 costaba $4,82. Pero este es el caso que te digo. No es porque sea más barato tomarse ahora un Big Mac frente al Big Ben. De hecho, en libras esterlinas el Big Mac es más caro, pero como la libra se ha depreciado respecto al dólar en ese tiempo, cuesta menos comprar un Big Mac en dólares en Reino Unido este año que el año pasado. Empezamos a perder la parte divertida para los no economistas. ¿Y los índices, como decías antes, con perspectiva de género? Pues mira, Juanra, para ellas tenemos el índice del pintalabios que puso sobre el Excel Estée Lauder, al comprobar tras el 11S que sus ventas de pintalabios rojos subían y se asocian los tiempos de crisis, los periodos difíciles, con un mayor uso del pintalabios. Debe ser eso de al mal tiempo, buena cara. Estas ventas también se incrementaron con la crisis de 2008, con la pandemia, incluso en este año de incertidumbre económica también han subido las ventas de cosméticos. Es un índice que llamamos contracíclico. Cuanto mejor va la economía, peor van las ventas, y cuanto peor va la economía, mejoran las ventas. Y para ellos, Juanra, tenemos el índice de la corbata, que va en la misma línea. Este nació con la crisis de 2008. Las ventas de corbatas más serias, estrechas,
aumentan en tiempos de crisis, en un esfuerzo por levantar los negocios, por acudir a entrevistas de trabajo, pero eso por fuera, Juanra, porque por dentro hay otro índice que nos habla de crisis, el índice de los calzoncillos. No. Pues Juanra, está creado por Alan Greenspan. Alan Greenspan, por el presidente de la Reserva Federal. Exactamente, durante 20 años. Pues en esos 20 años comprobó que en tiempos de crisis los hombres tardan más en renovar su ropa interior. Uy, está muy bien lo de los índices. Es que intimidades sacan los ver, índices. Entonces el índice gallumbos, calzoncillos, es cíclico. Cuanto mejor va la economía, más ventas. O sea, es como el contrario que el de los pintalabios. Eso es. Cuanto mejor va la economía, más ventas de calzoncillos, y cuanto peor va, joder, hasta ahí podré. Pues Juanra, nos hemos dejado un montón de índices en el Excel, pero yo creo que ya nos toca descansar un poco, ¿no? Cerrar la segunda temporada con un número que nos encanta, Juanra, el 21. Por 21. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por aprender. Yo hoy he vuelto a aprender mucho, Ana. Gracias. Gracias a ti, Juanra. Así funciona esto. ¿Un podcast? De Miriapods.